los misterios de Dios. Ojalá que todos ustedes puedan llevar el registro de estas conferencias, y estamos profundizando en este libro maravilloso que se llama la Biblia. Y como cristianos, yo tengo 42 años de cristiano, no puedo creer todavía que, y podríamos tener 500 años de cristianos, que hay pasajes de la Biblia que leemos y que el año que entra lo vuelves a leer y dices, aquí hay algo que yo ya había leído y no lo había notado. Y lo puedes leer 500 veces, por ejemplo, el Evangelio de Juan, y descubrimos secretos, ahí estaban, pero no teníamos la iluminación del Espíritu Santo para entender la mente que está escondida, encriptada. Por eso Jesús hablaba en parábolas, porque escondía las verdades espirituales en un lenguaje sencillo para que solo aquellos que tienen a Jesús y que siguen a Jesús los pudieran comprender. Por ejemplo, en Mateo 13 Jesús les dice a los discípulos, cuando habló de la parábola del sembrador, vengan para acá. En la semilla, el sembrador, las espinas, las piedras, etcétera, etcétera, la gente no entiende que estoy hablando simbólicamente o metafóricamente, pero a ustedes, les dice Cristo a sus discípulos, les es dado conocer los secretos de los misterios de Dios. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas escondidas pertenecen a Dios, mas las reveladas a sus hijos. Entonces, no nos imaginamos los tesoros que Dios tiene escondidos en este maravilloso libro que estamos a través de esta serie descubriendo y maravillándonos y llenándonos cada día de estas piedras preciosas escondidas que ahí están encriptadas, esperando que haya cristianos diligentes que las puedan desenterrar y que podamos descubrir que es un libro sobrenatural. Voy a continuar en este momento a desarrollar el misterio de la eternidad. El misterio de la eternidad. El tiempo siempre ha sido uno de los misterios por muchas generaciones. Cuando Génesis 1:1 dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, estaba involucrando el principio de tres cosas, si quieres tomar nota, y gracias a Dios que haya personas astrofísicas que nos acompañan o que puedan escuchar, que la Biblia es un libro, está relacionado con la física, con la química, con la genética, con la antropología, con la sociología, la arqueología, en fin, con todas las disciplinas académicas que puedas mencionar. Entonces, cuando dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está hablando del principio del tiempo, de la materia y del espacio. Del tiempo, la materia y el espacio. Muy bien. Si Dios está diciendo que en el principio había el tiempo y comenzó el tiempo a existir, ¿qué significa? Que antes de eso no existía el tiempo. ¿Me van siguiendo? Antes de eso no había materia. Antes de eso no había espacio. Dice la Biblia que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Entonces había un mundo antes que nosotros, invisible espiritual, donde estas entidades espirituales, que la Biblia le llama ángeles, comenzaron cuando Dios crea el tiempo y la materia y el espacio, pudieron entrar a nuestras dimensiones, como lo vamos a ir poco a poco desarrollando, y estos ángeles o entidades espirituales, al entrar a nuestra dimensión, dejando su dimensión, comen como nosotros, duermen como nosotros, se parecen a nosotros y muchas veces tienen conocimientos actualmente de sabiduría que nosotros no tenemos. Entonces, esto es muy interesante porque ¿alguna vez has pensado tú qué es el tiempo? ¿Cómo podríamos definir la palabra tiempo? Hay una frase muy conocida de los marineros y dicen: el tiempo y las mareas no se pueden detener. Muy bien, nosotros hemos inventado desde la antigüedad muchas formas para definir el tiempo, porque en la antigüedad pues se veía la posición del sol en el cielo, más tarde
se inventaron los relojes de arena, después los de bolsillo, y actualmente tenemos relojes pues de pulsera, de pared, computadoras, internet, donde todos los días estamos midiendo lo que es el tiempo. Vean ustedes este ejemplo. ¿Cuál es el presente ahorita de todo lo que les he compartido? El presente es una parte infinitesimal entre el pasado y el futuro. Cuando yo estoy hablando, ya pasó. El presente es infinitesimal y estamos entre el pasado y el futuro. Cada milésima de segundo que pasa, ese fue el presente y ya no existe. Lo que hace una milésima de segundo tú estabas pensando o haciendo ya no existe, porque ya forma parte del pasado. Entonces vemos cómo el tiempo es algo que viene así y al mismo tiempo se viene proyectando hacia el futuro, pero no quiero que se empachen todavía. Veamos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, que la Biblia dice en este último libro de la Biblia, Apocalipsis 10, 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. La Biblia nos muestra que viene una época o un tiempo donde ese tiempo en el cual tú y yo formamos parte, que es el pasado, el presente y el futuro, ya no va a existir. Y esta es la razón, me estoy adelantando bastante, esta es la razón por la cual hay muchos teólogos que creen que las almas en el infierno no van a poder durar en la eternidad, porque van a ser aniquiladas o destruidas. Entonces una vez me acuerdo de una reunión que tuvimos de pastores, me hicieron esa pregunta a mí: ¿usted qué piensa del infierno? ¿Será algo eterno o será algo temporal? Y entonces cuando venimos a la Biblia descubrimos que ahorita, después de esta época que se llama la iglesia, ¿qué sigue? Los 7 años de la tribulación, donde la iglesia no puede estar, porque estos 7 años le faltan al calendario de Israel. A ver qué trato de decirles. Daniel profetizó en el capítulo 9 las semanas 70 de Daniel, ¿ok? Que iban a pasar 490 años, 7 por 7, 49, son semanas de años. Que iban a pasar 490 años desde hace 2600 años hasta que Cristo venga, cuando Dios termine con Israel, no la iglesia, Israel. Entonces, desde que Nehemías 2 se dictó la orden para reconstruir las murallas de Jerusalén hasta Cristo, pasaron 483 años. Matemáticamente, la Biblia demuestra a cualquier ateo y a cualquier incrédulo, escéptico o agnóstico, a través de los números, que este cálculo no lo pudo haber hecho el hombre, porque se calcula desde la construcción de las murallas, Nehemías capítulo 2, con Ciro rey de Persia, hasta Cristo entrando a Jerusalén, 483 años. ¿Cuántos faltan? Faltan 7. Entonces se detuvo el calendario con Israel. Se quedaron 7 años volando y entró la gracia, entró la iglesia. Aunque todos han sido salvados por gracia, pero se le llama la época de la gracia porque Jesucristo se manifiesta y no se manifestó en el Antiguo Testamento como se manifestó en la época en la que estamos viviendo tú y yo. Entonces, estos 7 años que faltan se tienen que cumplir. Entonces, cuando Dios nos saque en el arrebatamiento de la iglesia, por eso la iglesia no puede estar, porque son los 7 años que le faltan a Israel. Y se llaman los 7 años de la tribulación. Nosotros no podemos estar ya aquí, porque es el tiempo en que Dios termina con Israel. El Antiguo Testamento quedó inconcluso. Y capítulo 9, 10 y 11 de Romanos lo explican claramente. Dios tiene que terminar con Israel. Ahorita están temporalmente sordos, ciegos, para que cuando en la tribulación Dios los lleve, en la tribulación se van a tener que convertir. Muy bien. Realmente vendrá un día cuando ya el tiempo no exista. ¿Cómo podrá ser esto?
no lo podemos ni siquiera imaginar, ¿verdad? Porque no nos podemos imaginar en una dimensión donde no haya el tiempo. Veamos algunas definiciones del tiempo del diccionario Webster. Una, el tiempo es una porción particular de duración, pasado, presente o futuro. El tiempo ha sido, es y será. El tiempo perdido jamás podrá ser recuperado. Sin duda hay mucho que digerir de estas definiciones, pero básicamente podríamos resumir que el tiempo es la totalidad de los elementos o de los tres elementos: pasado, presente y futuro. Eso es lo que es el tiempo para nosotros: pasado, presente y futuro. Ahora bien, cuando venimos a la Biblia, libro de los libros, este libro es el único libro de los billones de volúmenes que existen en las librerías en el mundo entero, el único libro que contiene la hiperdimensión. O sea, este libro nos transporta más allá del tiempo y antes del tiempo, y nos abre un panorama para mostrarnos lo que en el siglo pasado Alberto Einstein, el astrofísico y físico matemático alemán nacionalizado norteamericano, en 1920 más o menos 25, postuló su famosa teoría: energía igual a m, materia igual a la velocidad al cuadrado de la luz. Entonces, cuando Einstein manifiesta esta teoría hace 75, 80 años de edad, entonces el mundo científico es revolucionado y el tiempo entra a nuestras vidas como la cuarta dimensión. Antes de la fórmula de Einstein, el tiempo era arriba, abajo y a los lados. Tres dimensiones el ser humano vivía. Pero cuando Einstein descubre que el tiempo no existe, el tiempo no existe, lo vamos a comprobar ahorita, entra el tiempo a formar parte de la cuarta dimensión. Y antes que Einstein, la Biblia ya nos teletransportaba y nos mostraba la inexistencia del tiempo, más que de acuerdo a la forma como nosotros desde que nacemos y morimos contamos los años, los minutos, los segundos, etcétera, etcétera. Y les voy a dar este ejemplo. Hace 2000 años se escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. ¿Ok? ¿Hace cuánto? Hace 2000 años. Muy bien. Hace 2000 años el apóstol Juan, lo vamos a ver más adelante, fue sacado de su cuerpo. Apocalipsis capítulo 4. Fue sacado de su cuerpo y fue trasladado 2000 años después al futuro. Juan estaba allá hace 2000 años. Y Juan es transportado 2000 años para ver cómo va a terminar la humanidad. Vio al anticristo, vio a la gran ramera, vio las copas, vio los sellos, vio las cosas que cuando él estaba vivo no estaba sucediendo. Entonces Juan vio algo que va a suceder, que no ha sucedido en el presente y que ya sucedió. Les dije que se les iban a fundir los fusibles. Cuando yo descubrí esto y me di cuenta, ¿verdad?, ¿cómo es posible que la Biblia nos muestra que sí se puede viajar en el tiempo? ¿Y cuántas películas hay acerca de esto? Viajeros del espacio, o personas que se transportan o que regresan en el pasado a la época de Hernán Cortés y que aparecen de repente en la época de Hernán Cortés vestidos diferentes y regresan otra vez al siglo XX de donde fueron sacados. Cantidad de películas hay de este aspecto, pero quiero mostrarles a ustedes los ejemplos que la Biblia nos da de estas personas que han sido sacadas de su cuerpo, han sido transportadas al pasado y al futuro. Ezequiel capítulo 8. Veamos primero con el profeta Ezequiel. Todo esto está en la Biblia
Y muchos no lo han descubierto porque siguen con telenovelas, perdiendo el tiempo, que no jamás se recupera en toda tu vida. Dice Ezequiel capítulo 8, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció, es Ezequiel que está describiendo esto, que yo estaba sentado en mi casa y los ancianos, o sea, los líderes de Judá, estaban sentados delante de mí. O sea, Ezequiel se encontraba cautivo en Babilonia. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, he aquí una figura que parecía de hombre, desde los lomos para abajo, fuego, desde sus lomos para arriba, parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Él está describiendo a un ángel, que así es como se describen en Daniel también. Entonces ahí está sentado Ezequiel, se le aparece un ángel. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las cejas, o sea, traía trenzas en su cabello Ezequiel, y el espíritu me alzó, o sea, lo sacó de su cuerpo entre el cielo y la tierra, entre el cielo y la tierra, no arriba del cielo, entre el cielo y la tierra, donde el tiempo existe. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. En otras palabras, aquí está Ezequiel. Señor, ¿por qué estamos sufriendo todos los judíos? ¿Por qué estamos aquí en Babilonia exiliados, sin altar, sin sacerdotes, sin ofrendas, sin ovejas, sin nada? ¿Qué pasó, Señor? Realmente quiero saber. Eso es lo que anteriormente estaba Ezequiel pensando. Entonces Dios lo saca de su cuerpo y lo lleva al pasado a mostrarle a Ezequiel la razón por la cual se encontraban ellos en el exilio. Y cuando Ezequiel descubre todo lo que Dios le muestra, por ejemplo, en el versículo 5, Dios le dice, me dijo, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el norte. Alcé mis ojos hacia el norte, he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo. Lo primero que Dios le muestra a Ezequiel es que en la entrada de lo que ellos tenían como el templo sagrado, había ídolos. Se habían vuelto a la idolatría, la imagen del celo, porque dice Santiago 4:4 que Dios es un Dios celoso. Y cuando nosotros dejamos a Dios siendo cristianos, por la novia, por el novio, por el deporte, por lo que sea, provocamos a celos a Dios. Son celos santos. ¿Qué significa esto? Que por el amor que Dios nos tiene, Él sabe que en cuanto nos alejamos de Él, comenzamos a autodestruirnos. Comenzamos a hacernos daño, creyendo que es mucho mejor lo que el mundo nos ofrece. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Entonces Dios tiene que intervenir, lo que se llama en Hebreos 12 la disciplina de Dios, porque Dios al que ama duro y duro y duro, pau, pau, pau. Porque si no nos hace pau, pau y pau, Dios no nos pudiera amar. Los papás que no disciplinan a sus niños, no es cierto que los aman, están involucrados en un sentimentalismo completamente negativo. Porque así como le hago al niño pau, 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 lo abrazo y lo beso. El pau, pau, pau es señal que lo amo. El niño no lo entiende, pero cuando crece se da cuenta, gracias porque a tiempo mis padres me corrigieron. Bueno, ya más adelante, ¿verdad? En el versículo 14 de Ezequiel 8, lo lleva a la entrada a Ezequiel de la puerta de la casa. ¿Y qué es lo que ve Ezequiel? Mujeres sentadas endechando a Tamuz. Era la diosa de los fenicios. Las mujeres habían abandonado el seguir a Jehová porque los líderes, sus esposos, se habían involucrado en otros asuntos que no era seguir a Dios. Inmediatamente cuando un hombre abandona el hogar en el Antiguo Testamento, la esposa o las mujeres comenzaban a descarriarse,
porque dependían totalmente de la dirección de los varones, de los sacerdotes. Y finalmente en el versículo 16, y dice Ezequiel, me llevó al atrio, o sea, lo mete al tabernáculo Dios, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, 25 varones, sus espaldas vueltas al templo y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose en el oriente. Pero lo más grave de todo esto que Dios le muestra a Ezequiel, por qué se encontraban exiliados, se encuentra en el versículo 10 y 11. Entré pues y miré, Ezequiel está entrando al lugar santo, a lo privado, donde la gente de afuera del pueblo de Israel no podía ver lo que los sacerdotes hacían, y menos el sumo sacerdote en el lugar santísimo en Yom Kippur, cuando ofrecía el sacrificio final. Entré y miré, y toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared todos alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones, los líderes de Israel. Tenían la mente completa llena de pornografía. La Biblia compara en Levítico 11 los reptiles y los animales abominables a Dios, siempre con la sexualidad. Y cuando dice la Biblia y vio la desnudez, significa relaciones sexuales, como ayer explicamos en la conferencia a los jóvenes. Entonces, los líderes de Israel, que se suponía que tenían guiar a Dios, sus mentes estaban infectadas. Y el Espíritu Santo lo escribe con reptiles, ídolos, bestias abominables pintados en las paredes, o sea, en las paredes de sus mentes. Y entonces, en el capítulo 9, versículo 4, vean el juicio. Le dijo Jehová, pasa por el medio al ángel, por el medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de estas abominaciones que hacen en medio. Y a los otros dijo, a los otros ángeles, pasad por el medio de la ciudad, matad, no perdone vuestro ojo, ni tenga misericordia. Maten viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no con ninguno, y comenzaréis con el Partido Comunista. Comiencen con los prostíbulos, comiencen con todos los que se han involucrado en transgénero, comiencen con los borrachos, parranderos y jugadores, comiencen en mi santuario. El juicio comienza primero en la casa de Dios. Y lo confirma 1 Pedro capítulo 13 en el Nuevo Testamento. Si Dios va a juzgar al mundo, va a comenzar con nosotros. Antes de que Dios siga con más juicio del mundo, va a comenzar a limpiar su iglesia. Y ahorita es un tiempo de purificación de los cristianos, porque ahorita los que no son, no van a aguantar lo que se viene el mes que entra, o dentro de 6 meses, o dentro de un año. No lo van a aguantar. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que debemos fortalecer nuestras vidas y fortalecer nuestra vida interior, es para prepararnos para los próximos meses. Cuando dice David, Señor, enséñame a contar mis días para que traiga sabiduría, esa palabra contar en el hebreo es preparar. ¿Y qué es lo que nos prepara para mañana y para la semana que entra? La oración. ¿Qué es lo que nos prepara para el futuro? La oración. Vivir de rodillas. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Las tentaciones que vienen ahorita en el mundo no nos las vamos a acabar. A los hombres y a las mujeres también. Y solamente van a sobrevivir los sobrevivientes de los Andes. Aquellos que han podido darse cuenta que estamos en una guerra espiritual. No estamos en Disneylandia ni en Reino Aventura. Estamos en una guerra espiritual. Y todo esto va a pasar ya.
Pero los únicos que van a sobrevivir van a ser los guerreros, los que vivieron de rodillas y tomaron en serio su palabra. Comiencen con mi santuario. Impresionante. Este hombre, Ezequiel, viajó al pasado. Se dio cuenta por qué Dios los mandó 70 años exiliados allá a Babilonia, para que allá, bajo el exilio, bajo la presión, bajo el sufrimiento, la falta de comida, la falta de cine, la falta de todo, compararan con la vida que Dios quiere darnos. Y ahí pudieran arrepentirse ellos y darse cuenta que separados de Él, nada podemos hacer. Veamos ahora en 2 Corintios 12 otro ejemplo de otro hombre, el apóstol Pablo, que es sacado de su cuerpo. Y él no es transportado al pasado ni al futuro. Simplemente Pablo sale como Ezequiel de nuestra dimensión. Dice 2 Corintios 12, ciertamente, quiero recalcar esto, cuando Pablo está escribiendo esto, ya habían pasado 15 años de su experiencia que va a narrar a continuación. No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, o sea, él se describe así, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta donde Dios tiene su trono, hasta el tercer cielo. Pablo fue sacado, y cuando él fue sacado, en su mente subconsciente, cuando él regresó, como cuando vemos el sueño, ¿era yo en el sueño? ¿Era realmente mi papá el que vi? ¿Era mi tía la que vi en el sueño, que me jaló los pies en la noche? Y comenzamos a darnos cuenta, nuestra mente consciente registra la mente inconsciente porque está en el subconsciente para que pueda ser almacenada, y es impresionante el almacén que tiene nuestra memoria de cosas que vemos todos los días. Tú puedes pasar en un mercado y ver una marchanta vendiendo mangos y llegas en la noche y te acuerdas de la cara y de la experiencia con la marchanta de los mangos. Y tenemos 1001 eventos y características y experiencias diarias que están todas en la mente. Por eso Romanos 12:2 nos dice: no se conformen a este mundo, o sea, no acepten que el mundo moldee vuestra manera de pensar. Si tú estás viendo siempre pornografía y telenovelas, está entrando todo a tu mente sin que te des cuenta, está moldeando tu subconsciente, tu inconsciente, y está provocándote que cuando estés en tu consciente, lo que entró por tus ojos, lo que oíste por tus oídos, va a determinar tu manera de vivir. Tu psicología determinará tu filosofía, y tu filosofía determinará tu manera como tú vivas. Tú eres lo que eres y haces lo que haces porque eso es lo que crees. ¿Y sabes por qué haces lo que crees? Porque has creído la mentira. Y Satanás es el padre de la mentira. Y cuando hacemos cosas malas es porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablamos cosas malas y maldecimos es porque nuestro corazón así está infectado, enfermo. Nuestra alma está enferma por dentro. Y lo único que nos puede lavar es esto. Día y noche medita Josué en este libro de la ley. No se conformen a este mundo, dice Romanos 12:2, sino transfórmense. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de entender. Comienza a llenarte, a memorizar la palabra de Dios, que llene tu palabra. 2 versículos en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche. Memoriza la palabra, memoriza el Salmo 23, el Salmo 91. No puede, hermano, pues no, porque no memorizas. Es que no se me queda nada, pues porque nunca lo has practicado. Un niño de 6, 7 años puede hablar 4 idiomas. Un niño de 7 años puede hablar 4 idiomas. Hay niños que se están graduando de la universidad de 14, 15 años de edad. Nadie diga no puedo. Sí se puede, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y dice Pablo, fue arrebatado del cielo, y dice el versículo 3, conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue
arrebatado al paraíso. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba en la cruz? ¿Qué le dijo al ladrón? ¿Hoy estarás conmigo? Estaba el paraíso todavía en el centro de la tierra. En el centro de la tierra. Después de la cruz, el paraíso ya no está en el centro de la tierra. Lo único que está en el centro de la tierra es el infierno. Ahí está todavía el infierno en el centro de la tierra. Pero Pablo dice, fui arrebatado al paraíso. El paraíso se subió al cielo. Porque todos los que estaban en el paraíso, esperando desde Adán hasta la muerte de Cristo, su crucifixión, fueron sacados de ahí y trasladados al cielo con Dios. Entonces el ladrón junto a la cruz bajó con Cristo en esos 3 días, y cuando resucitó Cristo se llevó a todos para que pudiéramos de la cruz a nuestros días, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y finalmente tenemos al apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 4, que se encuentra exiliado por un emperador romano en la isla de Patmos, que está junto al mar Egeo. Está exactamente al occidente de Grecia. Si estás en la península griega, a la izquierda, en el occidente, ahí está la isla de Patmos. Y dice Juan, cuando estaba ahí en la isla, después de que describe los candeleros del capítulo 2 y 3, después de esto, miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. La Biblia nos muestra que hay muchos hombres que estando aquí en la tierra, Dios les permite abrir el primer cielo, el segundo cielo y ver el tercer cielo. Cuando Esteban, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 7, lo están matando a pedradas. En ese momento Esteban, cuando las piedras venían a romperle el cráneo y destruir su cara, se cayó de rodillas y dijo, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado junto al trono de Dios. Antes de morir, Dios le concede a Esteban la gracia de morir, porque como los mártires, los que mueren como mártires, Dios les concede en los últimos momentos aguantar el sufrimiento, ya que tomaron el primer paso de voy a morir por Cristo, les concede a los mártires Dios aguantar. Y todos los que fueron quemados en el primer siglo y segundo siglo de la época cristiana, y todos los grandes hombres que los echaron a los leones, ahí estaban en los leones con los mamás, con la niña, con el chiquito, en los matrimonios, abrían las jaulas, salían los leones y los tigres y me decían, no, písanlo, sáquenme de aquí. Nadie, dice el historiador Josefo y Plinio, cantaban alabanzas a Dios. En ese momento eran llenos de un poder sobrenatural para morir como héroes y valientes y guerreros de Dios. Pero si tú no vives para Dios en esta vida, tampoco estarás listo para morir por Él. Si en esta vida fuiste cobarde y ni siquiera fuiste un testigo fiel de Dios, tampoco cuando tú mueras lo serás. Tenemos primero que vivir para que Dios nos conceda esa gracia al morir, de morir en paz, o por lo menos si morimos de esa forma como mártires, saber que en ese momento Dios nos sostendrá y nos proveerá la forma en la que pasemos al otro lado de la vida. Dice Apocalipsis 2, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque el que quiera salvar su vida, la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí, la salvará. Muy bien, veamos ahora a continuación lo que hablábamos de Alberto Einstein con su teoría E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Veamos algunos aspectos acerca del tiempo. En Isaías 57, versículo 15, ya entramos un poco más profundo en este momento. De aquí en adelante vamos a ver que básicamente Einstein creía que era posible, vuelvo a repetir, viajar en el tiempo. Einstein lo aseguró, y esto es algo bíblico. Antes de que cualquier científico, astrofísico, psiquiatra, psicólogo, lo que tú me quieras mencionar, postule algo de genético, lo que sea, la Biblia ya lo decía con siglos de anticipación. Entonces vemos que Dios toma varias personas en la Biblia, como lo hemos visto,
Y vemos a continuación que realmente en el cielo no existe el tiempo. En el cielo no existe el tiempo, porque Dios es el que habita en el pasado, en el futuro o en dónde. Isaías 57:15. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, no el que habita en la dimensión de nosotros, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar o para hacer vivir el espíritu de los humildes. Nada más. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. El mismo Dios que habita fuera de nuestra dimensión, de 4 dimensiones donde vivimos nosotros, todo el universo, hasta la última estrella y hasta el último planeta que pudiera existir, o hasta el último hoyo negro que se perciba en el cielo cósmico, todo el universo en el cual nos encontramos nosotros, en el planeta Tierra, todo el universo está bajo 4 dimensiones. Bajo 4 dimensiones. Y arriba de ese universo, nosotros pensamos, habrá una nave que salga de la Tierra a más que la velocidad de 300,000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, y que podamos llegar al cielo, donde está Dios. No, porque ese cielo donde está Dios no está dentro del final del universo. Está fuera completamente de las 4 dimensiones donde exista la materia y donde existe el tiempo. Y es igual también cuando alguien dice, ¿y si hacemos un pozo en la tierra, llegaremos al infierno? No, porque abajo en la tierra no es Cancún. En el centro de la tierra, lo único que sabemos es que hay fuego. Esto es científico, por los geofísicos, es fuego. Pero si bajamos hacia la tierra, no vamos a encontrar el infierno, porque el infierno se encuentra en otra dimensión. En una dimensión donde los que están en el infierno están bajo una llama que no se queman. Están vivos y tienen memoria. Y recuerdan lo que hicieron en la tierra. Pero al mismo tiempo, ahí tienen ya 2,000, 3,000 años y no han envejecido. Están esperando ser sacados para ser lanzados después del milenio al lago de fuego. Entonces no vamos a poder encontrar el infierno, porque es otra dimensión invisible a nuestros ojos, que es más real que la de nosotros. Porque ellos, o los ángeles que pertenecen a esa dimensión, como los que están en el infierno y en el cielo, tienen acceso a nuestra dimensión. Nosotros estamos limitados de salir de nuestras 4 dimensiones, más que en los casos excepcionales que acabamos de mencionar. Cuando Dios sacó a Elías, también le abrió los ojos y vio los ejércitos de Dios. Ezequiel fue transportado al pasado. Pablo le reveló cosas Dios que dijo, no hay lenguaje para decirles lo que vi en el cielo. Y Juan, que Dios le dio todo el Apocalipsis allá desde el cielo también. Entonces, en el tiempo, en la eternidad, no existe el tiempo, el pasado ni la materia. Y ahora vamos a entender esto para poder pasar más profundamente. Antes de que no existiera nada, existía Dios. ¿Dónde habita Dios? Vamos a poner aquí, ojalá que tuviera yo aquí una pantalla o algo, ¿verdad? Pero vamos a pintarlo como fuera una franja en la eternidad. Y Dios decide crear un mundo o una dimensión en la que tú y yo vivimos. Y entonces Dios crea 3 cielos. En el principio Dios creó, ¿singular o plural? Son 3 cielos. Lo explica también 2 Corintios 2 el apóstol Pablo, que es de la atmósfera hacia abajo es el primer cielo, donde es el campo de batalla de Satanás. Efesios 2 del 1 al 3. Después sigue el cielo cósmico y después sigue el tercer cielo, donde Dios de la eternidad decide bajar y hacerse un cielo para que desde ese tercer cielo poner su trono, un trono que antes no tenía, aunque Él era el soberano del universo, y desde el tercer cielo tener control sobre el mundo que creó, bajar y subir, como lo vemos en la Biblia, que Dios bajó, platicó con Abraham, y muchas veces se aparece en la forma de Jesucristo, pero antes de que fuera encarnado, etcétera, etcétera. Pero el tercer cielo también va a desaparecer, y ese tercer cielo, donde ahorita Dios escogió tener su trono,
¿dónde creen que lo va a cambiar? A la ciudad de Jerusalén. Jerusalén será el lugar, y en toda la Biblia lo encontramos, donde Dios decide bajar del tercer cielo y ahí establecer su trono. Y desde Jerusalén va a controlar el nuevo universo que Él va a crear, con los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Y quiénes creen que vamos a hacer ahora? Ya no los ángeles, sus agentes, que seremos enviados a quién sabe cuántas galaxias. ¿Quiénes creen que vamos a hacer nosotros? Bueno, ya se los dije. Nosotros. Insignificantes moluscos que somos ahorita. Caracoles que no entendemos muchísimas de las cosas de Dios. Limitados por la muerte, el sufrimiento, la tristeza. Y los ángeles que tienen más sabiduría y poder pasarán debajo de nosotros. Porque ahorita los ángeles se les llama en la Biblia la familia de Dios en el cielo. Y nosotros somos la familia de Dios en la tierra. Entonces Dios tiene dos familias. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento en muchísimos versículos. La familia que está en el cielo y la familia que está en la tierra. Y la familia que está en la tierra, ¿por qué estamos atravesando lo que estamos atravesando? Y vamos a sufrir lo que hemos sufrido o lo que ya pasamos, etcétera, etcétera. Porque está Dios formando en este campo de entrenamiento que es nuestra vida, que así se pasa, formando nuestro carácter. Porque cuando tú mueras vas a seguir siendo tú. Tú, Fernando, vas a seguir siendo Fernando de Atizapán de los elotes. Y tú vas a seguir siendo Carmelita y yo voy a seguir siendo Armando, pero con otra mentalidad. Pero la conciencia, nuestro yo, nuestro ego, vamos a seguir siendo nosotros. Claro que con cuerpo ahora Rambo se va a quedar chiquito. Y Madonna para las mujeres, ¿verdad? Pero nuestra personalidad no la podemos dejar. Seguiremos siendo nosotros. Y nos vamos a dar cuenta cuando veamos todo lo que vamos a hacer, que valió la pena. Como dice Romanos 8, el apóstol Pablo, las cosas que hemos sufrido no se pueden comparar con las glorias que Dios tiene para aquellos que le aman. Y que han pagado el precio de ser fieles hasta la muerte. Perteneces tú y tú a esa clase de guerreros. ¿O prefieres vivir en esta vida lo que el mundo te da? Tristezas, vergüenzas, frustraciones, desilusiones y amarguras, todo lo que el pecado le ofrece al ser humano. Les pongo la bendición y les pongo la maldición. Tú tal vez hoy vas a escoger a quién quieres seguir. ¿Quieres seguir siendo maldecido en tu vida o quieres seguir siendo bendecido en tu vida? El que quiera cargar su cruz, que me siga. Porque no podemos seguir a Jesús sin cargar esa cruz, sin estar dispuestos a sacrificarnos por los demás. En eso consiste el liderazgo espiritual. Muy bien, y en penúltimo lugar, veamos ahora que si Dios creó el tiempo al principio, es lógico que Él ya existía, como lo estamos viendo en la eternidad. Y el misterio del tiempo es algo que nuestra mente finita, actualmente ilimitada, nunca podrá comprender su extensión. Por eso decíamos que cuando el infierno está ahorita y hay gente sufriendo en el infierno, y dice en Apocalipsis 20 que el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego después de 1000 años, o sea, tiene ahorita miles de años los que están en el infierno. Después del milenio sigue la eternidad, la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y 22, ya el tiempo no existe como ahorita. Entonces la pregunta es, en la eternidad, cuando dice la Biblia, sufrirán el infierno por los siglos de los siglos, estos siglos es una medida del tiempo. Entonces muchos teólogos dicen, no, es que las almas van a estar por toda la eternidad en el infierno, porque dice por los siglos de los siglos. Y cuando nos metemos a estudiar el tiempo, teológicamente nos damos cuenta que solo Dios sabe en la eternidad si van a ser aniquilados. El Salmo 37 dice que van a ser destruidos. Más de 7 veces las almas de los impíos serán consumidas, serán destruidas. Y si esto es verdad, será después de la Nueva Jerusalén. Pero mientras tanto,
el infierno está calientito y también el lago de fuego para todas aquellas personas que se negaron a seguir a Jesucristo. Ahora muy bien, en Juan capítulo 1, hay una revelación tremenda acerca del tiempo, y no solamente del tiempo, sino también de la misma, asombrémonos, filosofía. Recuerdo hace algunos años que me invitaron a la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, y me acuerdo que el que estaba al frente de esta facultad me dijo: señor Alducin, por favor, no meta usted a Dios. Y no queremos religión, porque así comenzamos a entrar en las universidades con la evolución o la creación o la filosofía del ateísmo, y con esos títulos ya estaba más o menos camuflajeado, ¿verdad? Para que nos pudieran abrir las puertas en muchas escuelas y universidades. Y en aquel tiempo hablé sobre la filosofía y la Biblia, y dije: la Biblia no es un libro religioso, pero lo que vengo es esto. A estos estudiantes de filosofía les hice esta pregunta: ¿ustedes creen que Sófocles, Aristóteles, Platón, Sócrates, todos estos filósofos de la época de oro, 250 años antes de Cristo más o menos, los filósofos del siglo XX, Freud, Ingersoll, Jean-Paul Sartre, Richard Hawkins, que todavía sigue vivo, Carlos Sagan, que se murió, el astrofísico, que todos eran ateos en el siglo XX, ¿ustedes creen que todos estos ateos del siglo XX, filósofos, superaron la filosofía de los griegos? Y todos los estudiantes comenzaron a verse unos a los otros, no se atrevían a contestar. Y les dije: ¿saben por qué no se atreven a contestar? Porque es impresionante que esta filosofía de los griegos, que llegaron a una lógica elemental a conocer a Dios, los filósofos del siglo XX, ensoberbecidos por la tecnología y el descubrimiento y el ADN y las computadoras, llegaron a negar a Dios. Nunca en la historia ha habido tantos ateos más que en el siglo XX. Nunca en la historia. Los más grandes científicos, astrofísicos, matemáticos, como Blaise Pascal, cristiano; Isaac Newton, cristiano, nacidos de nuevo; Einstein no fue ateo; Louis Pasteur, Maxwell, el de las ondas, todos ellos eran personas que profesaban tener una relación con el Jesucristo a través de la Biblia. Entonces, estos estudiantes se quedaron así absortos, porque se dieron cuenta, ¿verdad?, de que cuando los filósofos griegos, que superaron en su lógica a los ateos que niegan a Dios, los filósofos griegos convierten a los ateos en payasos, en títeres, en personas que ya no usan la razón. Son ateos porque mi maestro era ateo, y porque tengo la fe del Che Guevara, y porque si no eres ateo no eres intelectual ni eres inteligente. Fíjense nada más los motivos por los cuales el ateísmo brilló en el siglo XX. ¿Y qué fue lo que dijo Sócrates? Pienso, luego existo. Existo, luego vivo. Si estoy vivo, tiene que haber una causa para mi existencia. Y si esta causa no está en mí, trasciende mi humanidad y mi inteligencia. Y ellos no sabían exactamente qué Dios, pero concluyeron que había un ser superior, que era imposible que pudiéramos ser títeres del destino y nos hubiéramos creado a nosotros mismos con una ADN que fue descubierto en 1954, donde vemos nosotros la complejidad de las proteínas, del nitrógeno y el helio, que son el 95% de todo el universo está cubierto de nitrógeno y de helio, y de toda la materia, la composición que existe. ¿Cómo pudo esta materia y este ADN, como robotitos, darles instrucciones a cada célula para que produzcan y superen a cualquier fábrica que el ser humano haya podido fabricar? Profesando ser sabios, dice Romanos 1, 20 y 22, se hicieron necios. Y ahora nosotros levantamos este libro contra todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo el conocimiento y todos los pensamientos de estos supuestos pensadores
que los ateos, los filósofos del siglo de oro de Grecia les llamaron payasos, o les llamarían payasos a la luz de la lógica y el razonamiento actual. Y esto es lo que quiero ver en Juan 1 para terminar, versículo 1. En el principio era el verbo era Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra verbo en el griego? Logos. De ahí viene la palabra lógica. Vamos a rascarle. En el principio era la lógica. Sabemos que era Jesús. Cuando Jesús aparece en el mundo, Él es la lógica de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros venimos a la Biblia, esto es muy importante para terminar. Cuando venimos a la Biblia, Dios nos da mandamientos lógicos. Y nos dice, no cometerás inmoralidad. Escúchenme, si yo a mis hijos les digo, no vayas a la discoteca, sin la lógica detrás de esa orden que les estoy dando, o sea, sin explicarles, mira, hay drogas, hay esto, y con esa lógica mis hijos ya entienden por qué no venir, pero si les digo, no vayas, porque se tienen que someter, es la ley. Soy un padre legalista. Cuando tú ordenas sin dar una razón por lo cual tú estás ordenando, no hay lógica detrás. Y cuando nosotros los cristianos creemos, no simplemente lo creo, porque lo creo, sin entender por qué Dios nos dice lo que nos dice, estamos viviendo una vida legalista. El otro día una persona nos preguntó a mi esposa y a mí que si podía ir al doctor, que por qué ella tenía fe en Dios, y que su pastor le dijo que si iba al doctor no tenía fe. Le dije, la fe no está divorciada del sentido común. La lógica me dice, como dijo Charles Spurgeon, si me enfermo le pido a Dios, y si no me cura Dios voy al mejor médico de la ciudad, porque también Dios cura a través de la medicina. ¿Ven? Eso es lógica. Hay personas en Estados Unidos, pastores, que como dice, agarrarán serpientes y escorpiones. Ahí en el púlpito los ha mordido las cobras y las cascabeles, los brutos estos. La Biblia dice esto sin entender que era una lógica detrás, un simbolismo de Satanás y los demonios, que son simbolizados o con metáforas a través de serpientes y de escorpiones. Y ahí están los pastores agarrando serpientes enfrente para decirles, yo creo en Dios. Eso no es lógico, eso es irrazonable. Entonces los cristianos tenemos que, cuando educamos a nuestros hijos y cuando yo les digo, Dios dice esto, tenemos que aprender a explicar la sabiduría que se encuentra detrás de Dios, de lo que Él nos ordena, para que no seamos padres legalistas ni pastores legalistas también. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. I saw you standing there, a spark in your eyes, caught
in the moment took me by surprise. Your smile lit a fire I couldn't ignore, something I'd never felt before. The world fades away, it's just you and me. A quiet kind of magic set me free. A kiss and everything starts. The chaos in my head was tearing me apart. There's a rush, this tingling in my veins. I hope this feeling forever remains. Your touch is a melody, soft and sweet, a rhythm in my heart I can't repeat. Every glance, every word feels so real, a love so new yet so surreal. Is this what they mean when they say it's true? A first love that's bright yet feels so new. Even if time fades this moment away, in my heart it'll always stay. A kiss and everything starts. The chaos in my head was tearing me apart. There's a rush, this tingling in my veins. I hope this feeling forever remains. And everything starts, etched in my soul, deep in my heart. No matter the distance, no matter the years, the memory of you will calm my fears. Time moves on, but I'm still holding tight to that fleeting moment that felt so right. Though life takes us down different roads, your love's the light that forever glows. A kiss and everything starts. The chaos in my head was tearing me apart. This rush, this tingling in my veins. I hope this feeling forever remains. This rush, this tingling in my veins. I hope this feeling forever remains. A kiss and everything starts. The chaos in my head was tearing me apart.